Bueno, el tercer uso medicinal es para temas situacionales o circunstanciales o incidentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se recurre a esta medicina en todos los momentos de cambio de la vida, donde uno, digamos, se habituó a una situación determinada y cuando esta situación va cambiando, los recursos habituales no funcionan. Entonces, utilizamos también esta medicina como una forma para poder acceder a la fuente de recursos internos y desde esa claridad poder tomar decisiones sobre los nuevos rumbos. Entonces, en este caso, por ejemplo, se recurre a esta medicina desde los jóvenes que terminan la secundaria o algún oficio o alguna profesión, ¿no? Por ejemplo, una persona que estaba trabajando en un campo y va a tener que cambiar de trabajo, o antes de emigrar, por ejemplo, antes de irse a vivir con una pareja o antes de una separación para ver si se puede hacer algo para salvarla. En fin, en todas estas etapas antes de empezar un negocio o antes de cerrarlo, antes de empezar una sociedad con alguien, en fin, en todos estos casos, antes del retiro inclusive, de cambio, se utiliza para que la persona vea dentro de sí con claridad lo que realmente quiere y que esta claridad interna lo ayude a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, viene por este motivo. Y también cuando ha tenido uno incidentes o situaciones que lo han afectado, que lo han traumado. Por ejemplo, un desengaño amoroso, ¿no? O la muerte de un ser querido, o un accidente de tráfico, o un asalto, un secuestro, o, bueno, un terremoto que conmociona la vida de la persona, pierde seres queridos, etc., una luz, un huracán, no sé. Entonces, a veces esto tiene implicancias de que la situación externa invade el mundo interno y lo parasita. Entonces, el principio medicinal es el mismo, ¿no? Desbloquear estos núcleos parasitarios y reconectar a la persona con los suyos. Eso es un poco lo que ocurre, ¿no? Entonces, es el uso medicinal en estos casos. Además, cuando hay una situación así, lo que ocurre es como una fragmentación de la relación de la persona consigo misma, ¿no? Entonces lo que se busca es que recupere esa unidad anterior, que es el principio medicinal, ¿no? Este es un poco el tercer uso. Y el cuarto uso medicinal es un campo muy importante también, ¿no? Para la medicina ancestral nuestra, el ser humano es de una naturaleza espiritual. Es decir, dentro de sí tiene una fuente de energía. Y en la naturaleza también la hay, en nosotros también. Entonces es una manera de vivir desde la energía, ¿no? No solamente de la apariencia de las cosas, sino de la esencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se busca es que la persona esté en una relación armónica consigo misma, con sus antepasados, con el futuro, con el todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona pierde su naturaleza espiritual? Comienzan a haber enfermedades de tipo carencial, ¿no? Por ejemplo, las adicciones son enfermedades de naturaleza espiritual de tipo carencial, ¿no? Entonces, por eso, a través de esta medicina, las adicciones tienen un tratamiento bastante eficaz, ¿no? A veces más de un 90%. Es muy buena. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esta enfermedad está producida por una sociedad que adora solo el dinero y el poder. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que buscamos es que la persona recupere todo el tema de identidad cultural y espiritual, sus tradiciones, sus linajes, y que descubra la fuente de energía poderosa que implica estos contenidos, ¿no? Entonces implica la reestructuración de la persona en su existencia frente a su pasado, no solamente desde que nació, sino desde sus antepasados. Y también la responsabilidad frente al futuro, no solamente de su vida, sino de sus generaciones venideras, ¿no? Es decir, desde este punto, por ejemplo, nace la cultura de la tolerancia y del respeto a las otras tradiciones, ¿no? El problema de la intolerancia es un problema de falta de profundidad, ¿no? ¿Cómo? Es decir, cuando uno se queda con una forma y hay otra forma del otro, entonces quiere uno imponer la suya, ¿no? Pero cuando uno entra más profundo,
uno se da cuenta que en esencia no hay hay contradicciones mínimas. Por lo tanto, el mundo es un mundo de tolerancia, de respeto, que es un poco lo que ha ocurrido en nuestra tradición. Nuestra tradición espiritual se ha enriquecido con el cristianismo, pero hay personas que están renegadas contra el cristianismo por lo que pasó, por la Inquisición, etc. Pero en la tradición ancestral no existe eso. Se ha incorporado y se ha enriquecido, ¿no? Entonces, como el trabajo espiritual implica ir un poco más allá de la diferencia, ir más a la esencia, ¿no? Ese es un poco el cuarto uso medicinal, y en este uso se utilizan muchas energías, ¿no?, de la naturaleza para curar a la persona y también para desbloquear, para quitarle los contenidos parasitarios a nivel energético, ¿no? Toda medicina tiene sus contraindicaciones. En este caso, mucho más. Por ejemplo, ¿qué tipo de personas no pueden participar tomando la medicina? Pueden beneficiarse participando en las ceremonias medicinales y todo, pero no pueden tomar la medicina, ¿no? Por ejemplo, los que tienen enfermedades agudas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un resfrío fuerte, con fiebre, etc., no es conveniente que tome la medicina, la ayahuasca. ¿Por qué? Porque como sensibiliza, uno siente con más claridad esos malestares. Entonces son un obstáculo para que pueda profundizar en sí mismo, ¿no? No es productivo. Por ejemplo, los pacientes psicóticos que no tienen una noción de yo clara, o que han perdido la noción de realidad. Es decir, para destapar tus núcleos internos tienes que tener un yo que esté dispuesto y que pueda hacerlo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con autismo tampoco pueden, por este motivo. Pero hay algunos otros tipos de pacientes, por ejemplo, que podrían tener perfectamente acceso, como contaba, por ejemplo, el caso de algunos tipos de pacientes incluso con neoplasias o con distintas enfermedades, pero que tengan una situación estable, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene problemas cardíacos agudos, tampoco puede, porque como se hace un trabajo de destapar energéticamente y todo, no está estable la persona para hacer esto, ¿no? En todo caso, la prescripción es de acuerdo a la condición del paciente. Las dosis son personales, de acuerdo a la situación y a la condición del paciente. Por lo tanto, aún en casos un poco que no estén tan estables, se puede revisar para ver la posibilidad. Pero normalmente, por principio, hay contraindicaciones a ese nivel, ¿no? Hablando específicamente de uno de los problemas más graves que aquejan en este momento a la humanidad, la pandemia del mundo, son las adicciones. Y las adicciones, como decía, son enfermedades legítimas, creadas por un sistema que nos ha enseñado a desconfiar y a negar nuestras tradiciones ancestrales, y solamente a ser adoradores de la razón, idólatras de la razón, ¿no? Entonces, la medicina, por ejemplo, nuestra, en este caso, lo que busca es que la persona recupere un poco el sentido común, ¿no? El ser humano tiene una naturaleza espiritual desde sus orígenes. En la edad de piedra, en las cavernas, se hacían rituales de partida al más allá cuando un ser querido fallecía. Y hay objetos en estos lugares que muestran este hecho. Y en todas las culturas se ha desarrollado en base a este principio. Las grandes maravillas que tenemos en el mundo, en el Perú, por ejemplo, en el caso de Machu Picchu, Pachacamac, Cuela, es decir, todo lo maravilloso que nos han dejado es por el principio espiritual. Porque este principio es el que ha motivado el desarrollo de las civilizaciones. ¿Y por qué? Por el hecho de que algunos señores han desarrollado avances muy importantes a nivel científico porque han negado este principio. ¿En qué han basado sus criterios para ello? En realidad, esto está teniendo costos muy altos para las sociedades. Nuestra juventud se está matando en un alto porcentaje por el tema de las adicciones, ¿no? La cantidad de jóvenes que mueren por esto anualmente, habría que ver bien lo que está pasando, ¿no? Y la cantidad que se están destrozando por dentro por las adicciones, ¿no? Entonces, y estas enfermedades son debido a que las personas han roto
consigo mismos, con su fuente interior, han perdido su naturaleza espiritual. El ser humano sin magia se vuelve adicto, ¿no? Es una manera compulsiva de querer compensar algo que tenemos todos dentro. Entonces, por eso el tratamiento de la adicción es un tratamiento donde la persona comienza a tener alternativas no evasivas dentro de sí y reestructurar su vida y descubrir lo que realmente quiere en su existencia, ¿no? Y mayormente, por ejemplo, en el proceso de tratamiento, las personas van encontrando esas alternativas y van luego desarrollándolas y realizándose en el mundo, ¿no? Entonces, digamos, frente a este tipo de problemas, nuestra medicina tiene una vigencia increíble, increíble, o sea, todo lo que se puede hacer por ellos. Entonces, el problema es que, debido a que pertenece a una cultura antigua, ancestral, de indios, de cultura que ha sido vencida, hay toda una actitud de desprecio, ¿no? No se hace realmente estudios serios sobre la vigencia que tiene, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas, por eso se está banalizando, ¿no? Porque el prejuicio está por encima del resultado que tiene, ¿no? Entonces, lo que yo busco, por ejemplo, es mostrar este recurso medicinal que es vigente, ¿no? Y ponerlo en el nivel en que siempre ha estado, que es un recurso medicinal, ¿no? Yo le decía a un señor especialista en adicciones en España, si el sistema de salud hiciera un trabajo experimental, ¿no? Simplemente pusiera un sistema convencional de tratamiento de los adictos y en ese mismo número a mí me ponen una cantidad similar y van a ver el resultado. Tienen miedo. Si ustedes contrataran 30 de los mejores chamanes del Perú, les das un sueldo nada más, los traes a España, a todos tus centros de rehabilitación y vas a ver qué cosa va a pasar con esto. Van a desaparecer los adictos, ¿no? Casi en su totalidad. Entonces, el tema es un tema que no tiene respuesta y de alguna manera creo que se están replanteando en este momento en muchos países el uso medicinal, los recursos medicinales ancestrales para los problemas de hoy en día, ¿no? Entonces, lo que ocurre con el adicto a través del tratamiento es increíble. Por ejemplo, no se lo encierra, no se lo encarcela. Mayormente se lo lleva a un lugar con la naturaleza, sin barreras. Y ahí es donde él tiene que reencontrarse consigo mismo y con la naturaleza, con sus ancestros, reconciliarse, ¿no? Ese es el trabajo, reestructurarse. Y después de esto nace como una proyección, en algún sentido. Por ejemplo, en los 10 años que voy a Europa, en estos 10 últimos años, hay personas que ya se han realizado en el mundo, que ya están disfrutando de lo que han logrado alcanzar, ¿no? Entonces, después de ser adictos que estaban en la última etapa, han logrado hacer carreras, hacer cosas, se han casado, tienen niños, o sea, tienen una situación que en el fondo siempre quisieron, ¿no? Lo que pasa es que no lo veían. Entonces, estos recursos medicinales te permiten entrar dentro de ti, conectarte contigo mismo y desde allí descubrir qué es lo que realmente quieres. Y luego, pues, comprometerte con su realización, ¿no? En la vida, ¿no? Que eso es un poco lo que se hace con los pacientes que tienen este tipo de problemas. Evidentemente, la adicción también tiene componentes psicológicos, socioculturales, etcétera, ¿no? Inclusive físicos, algunos de ellos. Hay una tendencia de que, por ejemplo, si ha habido adicción en los antepasados, en los padres, en los abuelos, hay una tendencia a desarrollarla. Pero, en esencia, la naturaleza de la enfermedad es, aunque tenga esos componentes, es de naturaleza espiritual, por supuesto, ¿no? Y hablando de los seres humanos, ¿qué somos para ti los seres humanos? Creo que somos seres privilegiados, ¿no? Porque podemos darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? En el caso del resto de los seres vivos, creo que están más inmersos en la corriente. No estoy seguro de que tengan esa posibilidad de disfrutar lo que tienen dentro. Pero el ser humano creo que es una gran posibilidad,
Detrás de todas las heridas que tenga, de todos los odios que tenga, siempre hay una fuente de fuerza, de armonía, de paz, de realización, de tolerancia, ¿no? Creo que el tema de todo lo negativo que sale del ser humano es un tema artificial, producto de agresiones posteriores a la venida al mundo. Entonces, yo siempre que pienso en el ser humano, veo que es como un ser con muchas posibilidades, pero que lamentablemente no las descubre, no las desarrolla, no las realiza. Y al no hacerlo, se queda en la forma, ¿no? Y a veces esta forma genera choques de formas. Y ha habido tantas desgracias en la humanidad por este motivo, ¿no? Pero como esencia, como posibilidad, es inmenso lo que tiene la naturaleza humana. ¿Crees que existen otras vidas o crees en la reencarnación? En ese sentido, yo prefiero no hablar de ese tema, porque ese tema es entrar ya en lo religioso. Hay personas que creen, hay personas que no creen. Yo prefiero guardar eso para mí, ¿no? Porque podría interferir o afectar un poco en el proceso mismo. De todas maneras, lo real, lo que yo he descubierto, es que la naturaleza espiritual evidentemente trasciende al cuerpo físico. Y prueba de ello es que cuando uno muere, esa parte continúa, ¿no? Para los antiguos le llamaban el Aya, ¿no? Por eso se llama ayahuasca. Aya es la parte que después de que uno muere continúa, ¿no? Entonces, ayahuasca es la planta, la liana, que te ayuda a conectar con esa naturaleza, ¿no? O sea, porque es obvio, si por el cuerpo circulan energías, como el agua de los ríos, estos circuitos tienen una fuente, ¿no? Para nosotros contactar con esa fuente de energía es contactar con una fuente de información, de guía, de respuestas, de creatividad, etc., ¿no? Entonces, por ese motivo, por ejemplo, el Aya, ¿no?, es mucho más que el tiempo cronológico que el cuerpo tiene, ¿no? Dentro de la medicina nuestra tenemos algunas cosas que son muy originales. Por ejemplo, el hecho de poder entrar dentro de uno, explorar, desbloquear, reordenar. Esto es algo único. Mayormente en todas las otras tradiciones ancestrales, lo que hace la persona, digamos, es ir donde el médico y él te prescribe. Pero eso de entrar dentro de ti, de reordenar, etcétera, de reconectarte, es algo muy original, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, nosotros no solamente hacemos un trabajo de desbloqueo dentro del cuerpo de la persona, dentro de ella, sino lo que buscamos también es desbloquear lo que nos impide conectarnos con la naturaleza y con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cuando se produce esta reconexión, uno puede tomar fuentes de energía también de la naturaleza que fortalezcan la que uno tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos distintos lugares, fuentes de energía determinada que nos ayudan en distintos procesos particulares de vida. Por ejemplo, hay una fuente de trabajo medicinal chamánico que queda en el norte del Perú, ¿no?, en Huancabamba, en la Sierra de Piura. Y estas lagunas se llaman las lagunas Huaringas. Entonces, estas lagunas tienen como fuentes de energía que facilitan en determinados procesos de vida de la persona. Por ejemplo, el uso de la laguna Chumbe, ¿no?, para temas de amor, porque para la salud en nuestra medicina es necesario que la persona tenga su compañía, tenga su pareja, ¿no? La vida en soledad mayormente no es vista como una condición de salud. Por lo tanto, las personas, aun cuando pierden sus parejas, etc., tratan de buscar otra persona más compatible consigo. Entonces, lo que se hace trabajo en esta laguna es para que la persona tenga energías favorables para que pueda encontrar su par, ¿no? Por el contrario, por ejemplo, a veces
Hay otras lagunas, por decir las lagunas palanganas. Son personas que a veces no les va bien en sus empresas, en sus emprendimientos, ¿no? Entonces son varias lagunas y en estas se va desarrollando energías favorables al emprendimiento de la persona. ¿Y cómo así funciona eso? Que en una laguna se desarrollan energías favorables para una cosa y en la otra por otro tipo. No sé cómo es eso, pero tienen ese tipo de energías. De todas maneras hay algunos estudios. Por ejemplo, hay un japonés que ha empezado a darse cuenta de que el agua absorbe y fija energías de distinto tipo. Y ha fotografiado incluso esto congelando el agua y ha visto distintas formas. Evidentemente algo de esto ocurre en estas lagunas, ¿no? Por algún motivo hay como, porque en la naturaleza hay como fuentes de energía, pero estas fuentes como que se concentraran y fueran como chorros en algunos lugares, ¿no? Entonces, no sé por qué ocurre esto, es un misterio, pero de que se hace ese tipo de trabajo allí, pues se hace ese tipo de trabajo. Por ejemplo, la laguna del Rey, que le llaman la laguna del Inca, es una laguna muy difícil de acceder, pero es para la realización, para el reinar en tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cascada, hay una cascadita chunga que parece como una vagina realmente, y uno entra y todo es como musgos, helechos, y uno entra y hay como un chorrito ahí adentro. Entonces esto se utiliza para la fertilidad. Cuando una mujer quiere fructificar, quiere lograr generar cosas nuevas, etc., o tener hijos, entonces se va, ¿no? Y se baña en esta cascada. Entonces son como fuentes de energía que han ayudado desde épocas inmemoriales en los trabajos. O por ejemplo una montaña, por ejemplo el peregrinaje milenario del Señor de Coyoliti. ¿Qué función tiene en la vida? Que la persona se reconcilie con su futuro y que se comprometa para realizarse en el mundo. ¿Y el Señor de los Milagros? ¿Has estudiado eso? Sí, bueno, el Señor de los Milagros viene de una tradición muy antigua de lo que se llama el Ucupacha, lo que está debajo, lo que tiene que ver con la generatividad de algo nuevo y con la destrucción de lo antiguo, ¿no? Entonces, por eso viene el Señor de los Temblores. Exacto. Viene de Pachacamac, del templo de Pachacamac. Es una tradición que vamos trayendo de muy atrás y que tiene que ver con la generatividad de cosas nuevas. Es que en nuestra tradición medicinal y en nuestra tradición cultural hay muchas cosas que no han muerto, sino que se han tomado nuevas formas, pero en esencia se mantienen, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de la Puerta, que es otro lugar así milenario en el norte del Perú, ¿no? ¿Qué trabaja esto? Abrir la puerta, ¿no? Como su nombre lo dice. Yeah. Y la gente abre nuevas etapas de su vida en esto, ¿no? Hay, por ejemplo, montañas para limpiarse del pasado, todo esto también, hay otros lugares para esto. Entonces, detrás de cada peregrinaje hay cosas muy útiles. Igual que los templos antiguos. Por ejemplo, lo que nos dicen es que en nuestra cultura ancestral la gente era tonta, ¿no? Eran unos adoradores de las piedras, de la tierra, del sol, de la luna, de las plantas, de los animales. Prácticamente lo que le faltaba adorar es sus propios excrementos, ¿me entiendes? Entonces este es el templo, aquí se adoraba esto, aquí se adoraba el otro, o sea, toda esa adoración. Y ese concepto no ha existido antes. La adoración es una tradición que ha venido desde afuera. Lo que nosotros hacemos es conectarnos con la energía de la naturaleza. Podemos amarla, respetarla, pero ese tema de adoración, así como lo dicen, no ha existido. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, al trabajar con la laguna Huaninga no es adorar la laguna, sino es utilizar su energía, de la montaña igual, de todo. Entonces, los templos antiguos eran templos útiles. Se sembraban semillas, se reproducían especies, se daba a los peregrinos, se recibía ofrendas. En fin, era un trabajo no solamente de una dimensión energética, sino también de una utilidad práctica. Y esa es la naturaleza de los peregrinajes, de las tradiciones y de todo lo que se ha mantenido.
esta tradición medicinal es útil. Se han mantenido los conocimientos estrictamente útiles. Lo que no es vigente, lo que no es útil se olvida, porque claro, no hay escritura, ¿no? Por lo tanto, creo que falta estudiar mucho más sobre la función que tienen actualmente todas estas tradiciones espirituales milenarias en el Perú, ¿no? ¿Cómo se hace para regresar, para difundir, para hacer que se multiplique toda esta tradición milenaria, toda esta cultura, toda esta forma de trabajar en ciudades de cemento, por ejemplo, como ahorita que estamos en Los Ángeles y que proliferan y que quedan cada vez... Bueno, en el caso de esta medicina se trabaja porque es algo interno. Por ejemplo, en la persona que ha cortado la relación con sus antepasados, ¿no es cierto? Que es un tema, por ejemplo, de respeto para nosotros. Entonces vamos a suponer que tú has tenido una abuela maravillosa que te ha enseñado muchas cosas en la vida y que realmente después la has visto, te ha enseñado a desconfiar en la universidad de todo lo antiguo, entonces te has cerrado totalmente, te has olvidado. De repente te sientes sin recursos. Entonces en el trabajo medicinal, estés en una ciudad de cemento o no, tú entras dentro de ti y descubres todo ese recurso. Lo recuperas, lo reincorporas en ti y empiezan a aflorar contenidos que tienen que ver con esa reconexión que era necesaria. Entonces comienzas a tener nuevos recursos para enfrentar las situaciones cotidianas. Es estrictamente útil, ¿te das cuenta? No es solamente un trabajo así como que, bueno, ay, mis antepasados, no sé, sino que es algo que te va a servir en tu vida cotidiana, en la ciudad donde vivas, etc. Y por otro lado, esta medicina, por ejemplo, es medicina ancestral del Perú, pero no solamente es para los peruanos. ¿Tú crees, por ejemplo, si un estadounidense toma la medicina va a empezar a recuperar la tradición de los incas? No, va a reconciliarse con sus ancestros propios de su linaje, ¿no? Y no importa dónde esté. Evidentemente, hacerlo en su lugar de origen tiene un encanto especial. Pero al final, cuando entras dentro de ti, no va a existir ese encanto. Vas a estar tú contigo mismo. Entonces, es eso, ¿no? Y además, es vigente para la situación y para las condiciones de vida actuales. Por eso da resultado, por ejemplo, en el tratamiento de adictos, ¿no? Por ejemplo, las anorexias y las bulimias, todo esto también son adicciones para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la adicción al juego, todas estas nuevas maneras de adicción que están habiendo a las computadoras y todo esto, al internet, todos son adicciones y buscan llenar un vacío que la persona lo siente dentro de sí, pero que es falso, porque dentro, más profundamente, hay una fuente de energía. Es como un desencuentro con uno mismo, la naturaleza de la adicción en este caso, ¿no? Claro. Siendo tú psicólogo y chamán, ¿cómo ha sido este etapa? ¿Qué comenzó primero? Bueno, comenzaste desde tus orígenes en el mundo chamánico. ¿Cómo así te decides a estudiar la psicología y a combinar ambas terapias, ¿no? Claro. Bueno, ha sido un proceso largo, ¿no? Primeramente, por ejemplo, yo tenía todas mis tradiciones impecables. Mi problema ha sido en el colegio, primero, ¿no? El colegio me generó, estuve en un colegio católico, y me generó un anticuerpo frente a la religión católica, por todo lo que vi, ¿no? Había agresividad contra los alumnos, había algunos tipos de abusos, había una manera totalmente autoritaria de querer imponernos, ¿no? la religión, ¿no? Éramos castigados severamente si no cumplíamos, etc., ¿no? Era una manera absolutamente irrespetuosa y anticristiana. Ese fue mi primer anticuerpo. Y luego, porque yo sí era cristiano, siempre he sido, sí lo sigo siendo, pero de otra manera, más como lo indígena, ¿no? Y luego en la universidad sí realmente me enseñaron a ver todo lo antiguo como primitivo, como una curiosidad para los intelectuales, ¿no? Entonces eso me alejó. Por ejemplo, en la universidad no podía decir que era cristiano, porque todos eran ateos, y si te atrevías a decir que no eras ateo, era algo que prácticamente objeto de burla de todos, desde los profesores. Entonces, como que a uno le enseñan a idolatrar la razón,
a ser más fanático que los cristianos medievales, más fundamentalistas de la religión que los actuales. O sea, era como, ¿no? Es como una idolatría de lo racional, ¿no? Entonces, sin embargo, aunque me formé bien, hice mis especializaciones y todo, yo veía la limitación del trabajo. Sentía un vacío, una cierta decepción en lo profundo de mí. Entonces, me se dieron condiciones para poder reconectar con el trabajo chamánico y me ayudó muchísimo. Me ayudó a sanear mi situación interna, a romper los paradigmas del miedo, a la no razón. Y me fui acercando de una manera natural, fui desarrollando, fui aprendiendo, sin una intención de ejercer este campo, ¿no? Lo que ha ocurrido después son acontecimientos vitales que me han llevado a esto, me han obligado a esto. Pero en mi vida no tenía la intención de hacerlo. Yo prefería estar en la comodidad de mi profesión establecida, etcétera, que no me iba mal, por otro lado. Entonces ha sido un proceso gradual. Lo bueno es que ha demandado el tiempo necesario. No ha sido apresurarme, querer hacerlo, y sino que ha tomado su tiempo porque yo no pensaba ejercerlo, solamente era una pasión, una cosa que me gustaba, me apasionaba. Entonces, la primera ceremonia que participé con un maestro, el chamán me dijo: Doctor Pío, usted está predestinado para esto, me dijo, usted es de los nuestros. Así fue su palabra. Y desde ese día me empezó a enseñar casi sin darme cuenta, porque él me ofreció, yo pues le agradecí como una cortesía, pero fue un proceso de años y bueno, fue pasando el tiempo y finalmente me di cuenta que ya manejaba el arte, ¿no? Y lo que vino después fue, primero, hacer el trabajo paralelo, de día en la consulta y de noche en las ceremonias medicinales. Pero llegó un punto en que empecé a viajar y empezó a haber cierta incompatibilidad con mis psicoterapias largas. Entonces, finalmente, no tuve ni que tomar la decisión, sino se fue decantando y tuve que viajar mucho más y bueno, finalmente hace unos años que tengo cerrado el consultorio. Atiendo todavía en los muebles, en un ambiente, etcétera, pero ya no las psicoterapias de antes, ¿no? Entonces se ha ido dando como de una manera gradual, ¿no? Pero creo que lo bueno de esto ha sido que he podido entrar a formarme en la medicina ancestral como uno más, no ir desde la psicología o desde la medicina a estudiar esto, sino como un estudiante más que ha ido aprendiendo, ha ido forjando, ha ido desarrollando, y entonces al comienzo este tema paralelo no entendía mucho la interrelación que tenía, pero conforme ha ido pasando el tiempo se ha ido integrando mejor, ¿no? Porque en la realidad no hay una contradicción entre las dos tradiciones medicinales. La contradicción es un tema artificial, fabricado por prejuicios mentales, pero en la realidad se está trabajando con el mismo cuerpo, respetuosamente desde una óptica complementaria, que es la óptica energética, ¿no? No hay una contradicción. En muchos casos se complementan de una manera increíble. Por ejemplo, un tratamiento de cáncer, ¿no? Agresivo. Se puede utilizar plantas medicinales para neutralizar sus efectos contraindicados. Entonces, para mejorar la condición del hígado, del estómago, levantar las defensas, combatir el miedo a la muerte, es decir, muchos otros aspectos que son fundamentales para la reversión de la enfermedad, ¿no? Entonces, no tiene por qué esto estar en conflicto ni en contradicción. Y creo que es el futuro. El futuro es integrar, es rescatar todo lo mejor de lo antiguo y con lo último de lo que se está desarrollando, integrar respetuosamente para el bien de la persona que se atiende, ¿no? Creo que cada vez más profesionales están buscando regresar a los orígenes, a la medicina ancestral, porque se dan cuenta claro, que existe pues, soluciones que... Eso es lo que está ocurriendo. En el caso de los profesionales del Perú todavía están mirando hacia afuera, teniendo dentro sus propias tradiciones. Pero en el caso, por ejemplo, de personas, por ejemplo en Europa,
se han dado cuenta de las limitaciones que tienen sus instrumentos clásicos y están abriéndose cada vez más a nuevas perspectivas. Y creo que es el futuro, ¿no? Afortunadamente, aunque tiene riesgos, porque, claro, todo este conocimiento se está banalizando, etc., y no está entrando en el canon medicinal, ¿no? Entonces, un poco que el trabajo mío también es abrir espacios para que este recurso milenario pueda entrar dentro de lo que es el capítulo medicinal y que pueda beneficiar a la humanidad de esa manera, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que eso pase? ¿Qué se necesita? Creo que para empezar es tomar conciencia, ir haciendo como lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Con la comunidad latina, que está viendo una conciencia y empieza a haber una fuerza, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es difundir para que la persona vaya tomando un poquito conciencia de lo suyo, ¿no? Porque definitivamente recuperar nuestro linaje, recuperar nuestra raíz, nos da una autoestima potente. Extraordinaria, no es que nos sentimos más que nadie, sino que nos sentimos con una fuerza interna de donde venimos. Entonces, definitivamente creo que es eso para empezar, y que sobre todo los que se dedican a la medicina y la salud, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, ¿no? Los biólogos, los que hacen medicinas alternativas, puedan conocer este recurso medicinal y ir abriendo espacios para que esto vaya beneficiando a más personas. Problemas más graves. ¿Y qué opinas sobre la hipnosis? ¿Se puede acceder a algún tipo de cuestiones parecidas a través de eso? Bueno, en general están las corrientes de tratamiento inductoras, ¿no? Es decir, donde el paciente, el terapeuta es dueño de la verdad y se dedica a dirigir la vida del paciente y a darle fórmulas para que el paciente pasivamente las acepte y las realice, ¿no? En el caso de la hipnosis hay un riesgo muy grande de esto, porque el terapeuta está entrando en el mundo interior del paciente, que es un espacio sagrado, y hay muchísimos problemas con esto. Es decir, muchos terapeutas que hacen la hipnosis a veces sin darse cuenta inducen contenidos, porque como que el contenido del paciente y del terapeuta como que se mezclara un poco, ¿entiendes? Entonces, no quiere decir que no sea posible, pero requiere de una preparación muy grande del terapeuta. Y por otro lado, el hecho de entrar en el mundo interno del otro es algo que no es ético, en mi opinión. El espacio interior es un espacio sagrado, pues no debe entrar el terapeuta ahí. Debe acompañar y ayudar a que resuelva a la persona sus temas, pero no hacerlo él, meter sus manos en esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las ceremonias medicinales, es muy interesante porque con los métodos sugestivos se induce a que todas las personas participantes tengan un poco experiencias parecidas. En este caso pasa al revés, ¿no? Porque cada persona entra dentro de sí y tiene una experiencia personal, totalmente única, ¿no? Entonces es un método totalmente diferente al de los métodos inductivos. A la persona no se le dice lo que tiene que hacer, la persona tiene que ir descubriendo dentro de sí lo que tiene que hacer, ¿no? El rol de terapeuta es un rol de acompañante, de facilitador en la medicina ancestral, no es de director de la vida, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es muy importante porque el rol clásico del médico, del psicólogo, es un rol de poder, de ser un poco dueño del saber y que el paciente pasivamente acepte. Pero en el caso de nuestra medicina ancestral es al revés. El paciente que pacientemente acompaña es el terapeuta. Nosotros pacientemente acompañamos. Y el paciente, supuesto, es el que realiza el trabajo, es el que entra dentro de sí, es el que enfrenta sus miedos, el que los vence, el que se reconecta, descubre lo que realmente quiere, asume sus tareas, etc., ¿no? Porque definitivamente es un trabajo que tiene luego repercusiones en la vida cotidiana, que tiene la posibilidad de aplicar todos sus propios contenidos. Justamente por eso decimos nosotros que cuando termina la ceremonia medicinal empieza el trabajo, o sea, la aplicación del trabajo, ¿no? Entonces, en definitiva,
Un poco eso sería lo que podría decir esto. Y la meditación, yo no hipnosis, pero meditación profunda. Claro, la meditación es diferente, ¿no? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, el trabajo medicinal nuestro tiene mucho que ver con la meditación. Porque el entrar, el reconectar con uno mismo, eso es meditación. Solamente que nosotros tenemos, digamos, técnicas muy originales, ¿no? O sea, pero complementarias en todo caso. Con la meditación no solo no hay ninguna contradicción, sino que son dos vías complementarias de acceso a lo mismo, ¿no? Igual la oración, que es otra forma de acceder a este mismo nivel. ¿Y la gente que quiera conectarse contigo, a dónde lo puede hacer? ¿Algún correo, alguna...? Sí, pues tengo un correo que es piobusatich, seguido, @yahoo.com, Busatich con V y C, ¿no? Y che final, ¿no? Y también teléfono, hay una página web, es de Sachacente, www.sachacente, que es un proyecto en el que trabajo para, bueno, reforestar, recuperar plantas medicinales y hacer un centro de tratamiento de personas que tienen problemas de adicción en medio de la selva del Perú, ¿no? Del Cusco. Entonces, bueno, es un proyecto de recuperar, ¿no? ¿Qué maravilla? ¿Cómo va el proyecto? ¿Qué tan avanzado? Está en sus inicios, lamentablemente. Entonces estamos haciendo los inicios de las construcciones, de los linderos, tenemos cantidades de almácigos, de plantas que están empezando, y hay todo un trabajo agresivo de reforestación, de cosas. Entonces estamos en toda la etapa de sembrar, ¿no? En el Cusco mismo. Sí, que era en la selva del Cusco, en el Parque Nacional del Manu, en la zona de amortiguamiento, ¿no? Justamente en la zona donde he nacido, de Paucartambo, en la zona amazónica de Paucartambo. Paucartambo es una provincia que tiene una mayoría de territorio amazónico y también territorio andino. Entonces es un lugar que tiene las dos tradiciones, ¿no? ¿Y las personas que quieren apoyar, recibes...? Eso por supuesto que es necesario, porque yo no sabía que la reforestación fuera tan cara, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que hacer, embolsar, por ejemplo, tierra de buena calidad por miles. Eso requiere bastante trabajo. Lo más caro es poner estas plantas en el bosque, porque hay que cargarlas uno mismo, no se puede llevar muchas, entonces es mucha cantidad de salarios. Yo no me imaginaba que era tan costoso esto. Pero bueno, estamos haciendo todo lo que podamos y bueno, pues si hay intenciones de apoyar en este objetivo, pues todo esto es bienvenido, por supuesto, ¿no? ¿Y trabajas con estudiantes que están aprendiendo de ti? ¿Tienes discípulos? Sí, claro. Hay personas que están ya ejerciendo, alguna de ellas, otros están en proceso de formación. Importantísimo, Sí, ¿no? Porque claro, toda la claro. corriente que estás, Sí. con la que trabajas Sí, debe claro. seguir y debe Sí, multiplicarse, ¿no? por supuesto. Es decir, vamos a necesitar muchísimos para que puedan afrontar las dificultades del futuro. Por eso, por ejemplo, la reforestación de plantas medicinales. Actualmente, por ejemplo, la ayahuasca está en extinción. Entonces, es muy poco lo que se está haciendo para reforestar. Entonces, un poco la idea es hacer un trabajo de reforestación, ¿no? Agresivo, ¿no? Entonces, tenemos algunos miles de plantas ya que están en ese proceso, ¿no? Pues maravilloso. Pues ¿hay algo más que desees agregar? Bueno, pues agradecer la entrevista. Creo que la tarea de difundir un poco esto, de dejar de ver este recurso medicinal como una cosa folclórica, de chiste, de risa, que a veces en el Perú lo vemos, ¿no? Pues, lamentablemente. Y mostrar este recurso milenario es muy importante, porque esto de estar orgulloso de las piedras que dejaron y despreciar la cultura viva es una hipocresía sin nombre, ¿no? Tenemos que aprender a valorar lo que aún está vivo por encima de las piedras, ¿no? Y lo que ha sobrevivido, Por por supuesto, tanto, a por pesar supuesto. de tener tantas cuestiones en contra, ¿no? Sí. Entonces yo creo que de lo que se trata es de preservar esto,
tratar de recuperar lo más posible y que sobre todo tenga la vigencia que tiene, ¿no? Mostrar la vigencia, ¿no? Entonces ese es un poco el sentido, ¿no? El trabajo y bueno, pues agradecer también a la Sociedad Médica Peruano-Americana que ha hecho posible esta reciprocidad, este AINI, ¿no? El principio de nuestra civilización ancestral es el AINI. El AINI es la reciprocidad, es el dar y el recibir. Este grupo de médicos va al Perú y hace trabajos de ayuda, de cirugías gratuitas en poblaciones realmente de extrema pobreza. Y bueno, pues el hecho de también que vengamos aquí a también transmitir lo nuestro, eso es el AINE, es la energía que circula, que va y viene, ¿no? Un poco esto sería, ¿no? Y bueno, agradecer también a Rocío Sumaeta que también que ha organizado y hecho posible esto, ¿no? Así es, Rocío, ¿algo que quisieras agregar? No, que excelente queda la entrevista y continuar defendiendo este tema, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ambos.